Bueno, hace bastante tiempo Gustavo Ipaguirre me preguntó esto. Cosa que me sorprendió bastante. Porque no es una cosa básica, pero no es tan difícil de entender, pienso. Y es bastante interesante. Así que, dentro intro. La concentración es la herramienta básica de todo artista. Pero en el caso del actor, ¿cómo se usa? No se puede hablar de centro sin concentrarse. Así que voy a intentar explicar lo más detallada pero simple posible qué son la concentración y los centros para un actor. Por lo básico, ¿qué es la concentración? La concentración, o también llamada atención focalizada, es la capacidad de focalizar, como bien dice el término, la atención en una cosa o en un conjunto de cosas. La concentración es una facultad selectiva, es decir, que solo puedes concentrarte en una cosa a la vez. Y si no, se llama atención dividida. Y eso supone que no estás poniendo todo tu potencial en una sola cosa. No es malo, pero simplemente no es concentración, es atención dividida. Pero luego piensas, el actor tiene que poner atención en un montón de cosas a la vez. En hablar cuando le toca, en moverse en cuando tiene que moverse, en ser orgánico, en no perder el personaje, en cantar y bailar si fuese necesario, y todo eso a la vez. ¡Estrés! Y además, wait, ¿la atención del actor no está dividida aquí? Pues no. Veréis, la concentración funciona como un ovni. Lo que succiona se queda dentro. Y si se queda dentro el suficiente tiempo, pues evidentemente los aliens no van a devolver la concentración al lugar de donde vino y por tanto, pues se queda ahí. Vaya ejemplo. Lo que me refiero es que todo aprendizaje actoral o ensayo funciona así. Tú te concentras en aprender algo. Supongamos, aprenderte el texto. Y cuando ya lo tienes integrado, pasas a otra cosa. De tal forma que vas almacenando habilidades. Y las habilidades se complementan entre sí. Es decir, el aprenderte el texto se complementa con saber decir el texto. Y en el caso del actor no solo integrar las habilidades, sino cuándo y cómo tienes que usar cada una. Bueno, todo esto parece muy racional, pero en realidad la gran mayoría del proceso es o inconsciente o semiconsciente. Como el aprendizaje de cualquier técnica, en realidad. Y vosotros sabéis técnicas. ¿Te acuerdas de cuando aprendiste a montar en bici? Al principio te caías, no sabías cómo subirte. Es decir, no tenías la técnica para subirte y pedalear. Y eventualmente lo hiciste aplicándote a ti mismo o a ti misma miles de principios psicomotrices y técnicos que probablemente ni has pensado ni sabes a día de hoy. Pero el caso es que en ese momento adquiriste la técnica para montar en bici. Y una vez que aprendes la técnica, puedes probar a hacer otras cosas. Por ejemplo, puedes aprender a quitar las manos del manillar y convertirte en el más thug life de todos los ciclistas de tu barrio. Pero aquí está la cosa. Cuando quitas las manos del manillar, ¿a que no piensas cómo tienes que pedalear? No, porque ya has aprendido a pedalear. Has integrado la técnica. Lo mismo pasa con el actor. Lo que pasa es que en el caso del actor tienes que tener como una especie de habilidad general que te permita desarrollar otras habilidades. La cosa es que imagínate que tienes que montar en bici, en skate y en gorrocóptero todo a la vez porque en una obra te han pedido que lo hagas así. Y digamos que ya sabes montar en cada una por separado. La cosa es, ¿cómo haces para montar en todas a la vez? Absolutamente todos los actores del mundo, independientemente de qué técnica usen, independientemente de la tradición teatral de la que vengan, incluso sin ser conscientes de ello, usamos una cosa, la subpartitura. Es una guía interna que todo actor tiene y que es la que genera y mantiene la creación del actor. Os pongo un ejemplo práctico. Bueno, imaginad que tengo un personaje y necesito una subpartitura. Algo que me haga hacer que el personaje sea como yo quiero. Y yo sé que mi personaje es de alguna manera feliz, pero agresivo. Entonces yo recurro a técnicas. En este momento yo voy a recurrir a una. Voy a hacer dos gestos que para mí son felicidad y agresividad y los voy a integrar juntos. Ahora hago el gesto de felicidad y lo integro. Y ahora transito al siguiente gesto, que es el de agresividad, que ahí va. Lo que queda es una mezcla extraña, algo que podemos decir que es malicia, no es ni agresividad ni felicidad. La cosa es que yo uso esa sensación como subpartitura, como algo que va por debajo, que me permite seguir en esa intención, que podría ser un personaje o lo que fuere. Hay mil maneras de hacer esto. Yo he usado aquí el gesto psicológico, algunos es posible que lo hayáis reconocido, pero hay gente que usa, yo qué sé, el subtexto o la atmósfera o yo qué sé, hay mil maneras, ¿vale? Mil maneras. Y por supuesto esto no es una actuación completa, es simplemente un ejemplo. Pero creo que habéis podido notar que he mezclado dos cosas y que luego las he mantenido en el tiempo. Ha sido como que he puesto dos notas de una partitura una detrás de otra. Cuando ensayas pones muchísimas notas, muchísimas cosas juntas que acaban haciendo la composición completa de tu actuación. Y volviendo a la movida,
Como veis, esto es un proceso creativo en sí mismo, y hay tantas subpartituras como actuaciones y maneras de hacer subpartituras como actores. Dura tanto como seas capaz de estar concentrado en ella. Por lo que el actor tiene que ser capaz de estar en ese estado que en psicología se conoce como flujo, en el que estás absolutamente inmerso en una tarea y esta retroalimenta tu concentración. La única manera de hacer esto es que tu concentración sea permanentemente estable, pero esto es neurológicamente imposible. Tu cerebro está hecho para pensar y para recibir estímulos por todas partes. Y de hecho, cuando no los tiene, se los inventa. Y si no, que se lo digan a la gente que tiene parálisis del sueño o que tiene ansiedad. Bueno, esto no es un canal de psicología. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ser actor es como ser un superhéroe o algo así? Nada de eso. No puedes cambiar directamente a dónde apunta la concentración, pero sí puedes cambiar su tendencia general. Por ejemplo, quizás estás dibujando, pero mientras dibujas no vas a poner siempre la atención en el dibujo en sí mismo, ¿no? Algunas veces lo harás en el lápiz, otras veces en tu propia imaginación para saber que estás dibujando, y algunas veces, pues sí, en el dibujo en sí mismo. Pero lo importante es que estás fluyendo en la tarea misma de dibujar, que es más importante que estar concentrado en el dibujo. Entonces es más importante dirigir el flujo que la misma concentración. Y aquí es donde entran los centros. Un centro es ni más ni menos que el lugar imaginario del cuerpo donde surge la acción del actor, a lo que llamamos centro motor, o de donde parte la expresión primordial del actor, lo que llamamos centro expresivo. El centro expresivo es la parte del cuerpo más importante en la que los actores estamos concentrados y que el público interpreta como importante. Por ejemplo, la joroba en el jorobado de Notre Dame. Pero el centro motor es lo que haría a Quasimodo moverse. Es de donde parte su acción, su vida, su comportamiento. En el jorobado de Notre Dame podríamos decir que es la cabeza, o la nariz, o los labios. Pero es que hay otro centro más, del cual no he encontrado el nombre, pero al que llamaré centro de energía. La energía es el esfuerzo, tanto psicológico como físico, que un actor hace, ya sea consciente o inconscientemente, para actuar. Y bueno, esto es aplicable también a los bailarines. Ya sabéis que yo soy actor o actriz y no digo bailarín, pero realmente me estoy refiriendo a los dos, como dije en este vídeo. Este sería el centro que permite al actor mantenerse en el estado de flujo. Es decir, un centro motor que no tiene que ver con el personaje, sino con el actor mismo, y que le permite actuar. Lo curioso es que este centro a veces varía en función de la técnica. Pero, aunque no hay del todo consenso sobre esto, algo nos dice que son las caderas el centro primordial de la expresión del actor. Personalmente pienso que tiene mucho sentido porque es ahí donde se coloca el centro anatómico, es decir, todas las acciones que involucran a todo el cuerpo parten siempre desde la cadera. También está ahí el centro de la gravedad y también están ahí los genitales, el centro de las pasiones, ya me entendéis. De hecho, por eso siempre se han asociado las caderas como símbolo de vida o de poder vital, ¿no? Realmente no hay nada confirmado. Bueno, esto es casi algo más espiritual, que es importante, pero realmente no se sabe de una manera científica. Es algo que existe y que los actores sabemos por experiencia que funciona. Y es algo que se lleva usando años en el entrenamiento del actor. Y de hecho en muchísimas tradiciones a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo, ¿os acordáis el vídeo que hice de teatro Kyogen? Se ve perfectamente que me estoy moviendo desde las caderas, o al menos intentándolo, que no es tan fácil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que la pregunta haya quedado respondida. Y wow, he dicho un montonazo de cosas. No sé si os habréis perdido en algún momento. Pero bueno, si es así, ponedme en los comentarios y responderé a lo que haga falta. Y nos vemos en el próximo ensayo.